recorriendo por Lima, hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Hola amigos, bienvenidos a Simplemente Lima, una nueva edición para ustedes con una conversación muy especial en esta ocasión. Vamos a conversar con mi gran amiga, la doctora Sara González Castrejón. Ella es investigadora por la Universidad de Sheffield, pero ya hace un buen tiempo viene llegando aquí al Perú y viajando a la Sierra Limeña, investigando las hasta ahora desconocidas iglesias que se encuentran en este lugar. Ya hablaremos de ese tema con ella, pero antes la bienvenida. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. A Simplemente Lima. Muchas gracias por invitarme y por contar con mi colaboración. Bueno, más que encantado. Ha sido una entrevista que se ha hecho esperar. Hace tiempo te había comentado que quería conversar contigo, pero bueno, los viajes que a veces hacen no coincidían, ¿no? En realidad, un tema que mucho nos estaba interesando a las personas que estamos vinculadas de un modo u otro a los viajes, al turismo, pero sobre todo al patrimonio, es el conocer estas iglesias que se encuentran en la Sierra Limeña. ¿Cómo nace tu interés por investigar esas iglesias que, hay que decirlo, muchos limeños no conocen? Mi interés comenzó de una manera indirecta, por decirlo así, cuando el profesor Enrique Urbano de la Universidad San Martín de Porres vivía. Él empezó la página de Idolátrica con el doctor Juan Carlos García Cabrera y allí tenían un apartado sobre iglesias virreinales, pero no eran de esa parte de Lima, sino que eran de Huarochirí y algunas de Tixios, de lo que hoy correspondería a la parte de Tixios, que está en lo que pertenecería a Ancash y a diócesis de Huaraz. Y entonces, de casualidad, me encontré con unos documentos que mencionaban que había habido un interés institucional, una cobertura institucional por las iglesias, por lo menos algunas de las iglesias. Primero fueron 5, luego fueron 14 en una segunda parte, de las provincias Ollón y Huaura, que la organización World Monuments Fund listó en relación de monumentos amenazados en el año 2004. Entonces yo dije, pues tengo que aprender más sobre esto. Aprendí más y vi que sí se han llevado algunos trabajos de restauración por la arquitecta Patricia Navarro Grau, pero como no existe la capacitación necesaria, pues la cosa como que ha vuelto a la decadencia primitiva. Y un abandono, un olvido de los lugares. Un olvido. Es que también la cuestión es que hay muy pocos católicos en estos sitios. La mayoría de la población, los pocos que quedan, porque la gente se ha mudado a Lima como hijos residentes o a la costa, es que tiene más aceptación el protestantismo evangélico. Otros credos, ¿no? Que van un poco ya mermando el interés tal vez de los habitantes en cuidar estos lugares. Sí, porque estos credos no valoran lo material. Y no se trata de que sea material, es una representación de acuerdo con la tradición católica, que es quien construyó esos monumentos. Es algo que hace que la gente se relacione de alguna manera visual con la divinidad. No se trata de venerar un trozo de palo, un trozo de madera, una estatua de yeso. No y se aparte trata que, de como eso. siempre sabemos mencionar, representa memoria, ¿verdad? Memoria de un momento, de un pensamiento, de una sociedad que, si bien ha cambiado, ha dejado como evidencia estos edificios. ¿Qué iglesias, qué lugares de la Sierra Limeña has investigado? ¿En qué lugares se encuentran esos templos? En instante vamos a ver un video justamente de una de las joyas del lugar, pero ¿qué otros templos has investigado? ¿Qué arquitectura se ha encontrado allí, por ejemplo? Sí, yo entiendo que aquí se va a mostrar un vídeo sobre la iglesia de San Cristóbal de Rapaz, pero no lejos de San Cristóbal de Rapaz, al otro lado del río Huaura, está, por ejemplo, la iglesia de San Agustín de Canín, una fundación agustina que tiene pinturas murales que se relacionan bastante con ejemplos bolivianos como la iglesia de Curahuaura de Caracas. Es decir, que están los apóstoles en hornacinas representados en pintura en el presbiterio, y aparte tiene un púlpito precioso del estilo del que está en San Blas de Cusco, un poco más modesto, pero un púlpito maravilloso, sí. Y también esta iglesia, perdón Sara, que me mencionas, más o menos ¿a qué altura está en cuanto a metros sobre el nivel del mar de Lima? Está a unos 3.000.
3.000 metros sobre el nivel del mar en Sí. la Sierra Limeña. En la Sierra Limeña, pero está más cerca de Churín que, por ejemplo, está Picoy o está Rapaz. Picoy. También en Picoy también hay un templo también de mucho valor artístico, ¿verdad? Sí, tiene un retablo barroco y el retablo es de 1773 porque yo tengo el documento fundacional. Y además me parece que también en algunos casos aparecen frescos con el año en el cual se terminaron pues las pinturas y todo ello, ¿no? Absolutamente. En Canín, los frescos de lo que es el arco toral están fechados en 1810, cosas así. Están fechados y diciendo el nombre del curaca de turno que financió la obra o que por lo menos la patrocinó. Y si uno mira, hay cantidad de evidencia de cómo esas iglesias, que no son fósiles, no es Machu Picchu, en Machu Picchu nada más va a ocurrir. Los turistas van a ver un yacimiento incaico. Esas iglesias siguen en uso, mal que mal, y como decíamos antes, sí. Un lugar arqueológico bueno solamente es una visión del pasado. Estos espacios todavía se usan para culto. Se usan para culto y entonces van a cambiar, uno lo quiera o no. Ha ocurrido casos que han quitado un techo otra vez hermoso para colocar calaminas, que es la constante ahí, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ponerse la perspectiva de que cierto patrimonio que todavía se usa, aunque sea por poca gente, no es fósil, va a cambiar. Es vivo. Es vivo y hay que de alguna manera endurecerse la piel, porque si se libran de algo que, o sea, se pierde también. Cambian algo que se pierda, pero ellos se sienten autorizados a hacerlo. Y eso que estamos hablando hasta el momento, desde el punto de vista religioso, en cuanto al significado, tal vez en cuanto a las creencias, pero nos olvidamos del potencial que eso significa para el turismo, tal vez. Sí, hay para un el desarrollo potencial cultural y económico de la zona. Claro, hay un potencial inmenso, porque ya la zona de por sí, sobre todo la parte que corresponde a Churín, Andajes, y de ahí hasta Rapaz, pasando por Huancahuasi, Chuchín, hay baños termales, hay fiestas costumbristas, y de Churín hacia pueblos como Huacho sin Pescado, Curay. Huacho sin Pescado es un nombre que siempre me llama la atención. Es un pueblo que tú me comentaste está abandonado a veces. Está abandonado. Huacho sin Pescado, pero tiene también un templo antiguo ahí. Sí, un templo hermoso. Ahora, Sara, si son templos del siglo XVIII, como me mencionas, entonces la arquitectura evidentemente es barroca, tiene elementos rococó. ¿Cómo se puede identificar? ¿O es un tipo de arquitectura mestiza? Mestiza, hay de todo. Definitivamente mestiza. Lo que quiera que signifique mestizo son templos que ya Santo Toribio de Mogrovejo visitó, porque yo he visto su libro de visitas. En el siglo XVII, ¿no? No, antes, 1589, y luego regresó en 1604 y 1605, y él murió en 1606 o 1607, no recuerdo, pero bueno, total, que él visitó 2 veces y esos pueblos existían. Claro que los templos no eran como los vemos ahora, y posiblemente fueran mucho más sencillos un edificio con pinturas murales, porque los retablos costaban más de fabricar, y aparte que no tenían los artesanos ahí en la sierra que se necesitaban. Pero luego más tarde sí, ya se crean talleres, ya la gente empieza a aprender, o se importan de Lima. ¿Qué órdenes religiosas son las que se hacen más presentes en el lugar? Congregaciones, me dijiste agustinas en el instante. Por obras religiosas, sí, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿no? También ha habido dominicos, mercedarios. Dominicos fueron los primeros, de acuerdo con el historiador Elías y Pince Jordán, que era un historiador huachano de los años 30 y 40, que él, como se hacía en la época, pues sacó un montón de documentos del Archivo de Santo Domingo, del Archivo Histórico Nacional, etcétera, pero su familia los ha devuelto, felizmente. Qué bueno. Y además en la investigación que hizo seguramente en ese momento. Sí. Entonces, según Elías y Pince Jordán, los primeros fueron los dominicos, y fue el propio Fray Domingo de Santo Tomás, que es el autor de la primera gramática quechua en el Perú, y del léxico del primer vocabulario quechua, quien fue, porque él era provincial de los dominicos, pero él sentía la necesidad de ir él en persona, y el capítulo de los dominicos aprobó que él fuera. Eso fue en 1548, o sea, estamos hablando de después de las guerras civiles en el Perú, después de la conquista, guerras civiles, Gonzalo Pizarro y demás, pues fueron los primeros. Lo que pasa es que el señor Elías y Pince se refiere al primer libro y hasta del capítulo de los dominicos, que por el momento no aparece.
No quiere decir que no esté. Debe estar guardado en alguna bóveda o archivo todavía lleno de telarañas, como se le ocurrió en otros casos, ¿no? ¿Quién sabe? Seguro que está por ahí, pero el señor Melecio Tineo Morón, que está catalogando este archivo, me ha dicho que por ahora no hay rastro. De momento no hay. El segundo sí, del segundo en adelante sí. Entonces yo me fío de la opinión del historiador Elías Ipitze Jordán. Claro, excelente. Dominicos, agustinos, y también mercedarios, me han comentado. Ahora, de todos los templos que se encuentran en el lugar, tal vez uno de los que ha cobrado mayor relevancia, atención por la gente es el templo de San Cristóbal de Rapaz, como dije hace un instante. Sí. Muchos, inclusive cuando puse la fotografía, anuncié en la entrevista, comentaron que esa era pues la iglesia de Atahualilla, dijeron, ¿no? Sí, porque tiene un parecido ese tipo y todo. de... Tenemos un video que vamos a ver en este momento y de repente Sara nos puede seguir explicando un poco lo que vamos viendo, ¿no? Es una joya, sin duda, de la Sierra Limeña, San Cristóbal de Rapaz. Sí, bueno, lo que tenemos en San Cristóbal de Rapaz, como pueden ver, es bastante documentado porque algunos de los murales que encontramos están fechados y son todos del siglo XVIII, de la década de 1770. También el retablo está dorado en esa época, en la década de 1770. Y es uno de los templos mejor conservados porque, como habíamos dicho antes, en algunos la cubierta se cambió por un techo de calamina. Pero aquí se conserva el techo antiguo, por lo menos, ¿no? Se conserva lo que era la cubierta de par y nudillo. Por fuera está de calamina. Por supuesto que no está de hecho, porque ya esos son destrezas que se han perdido de cómo mantener una cubierta de hecho, y a partir de principios del siglo XX todo eso comenzó a cambiar y ya no hay nadie que sepa mantener. Bueno, sí hay, pero no se aplica a la iglesia. Y aparte de eso tenemos ahí un retablo barroco con sus columnas salomónicas. Se doró en 1778, si no me equivoco. Hay una inscripción, ¿no? También hay retablos pintados, ¿no? Sí, en los lados del templo. Tiene un órgano, me parece, en el coro, también muy antiguo. 1850, bastante muy antiguo. También hemos presenciado una escena, por ejemplo, vemos ahí la escena del juicio final, ¿no? Sí. Una imagen parecida del infierno, una cosa que vemos a demonio atormentando a los pecadores. También hay figuras de sirenas tocando instrumentos, charangos, sí, algo así. ¿A qué se debe ese tipo de representaciones en esos lugares? Bueno, la verdad es que el tipo de representación de la sirena tocando charango, por decirlo de alguna manera, ya ha sido un objeto de discusión desde los años 80 con Teresa Gisbert, quien afirma que en los templos bolivianos aparecen en las torres y porque normalmente tienen un número de 4, se referirían a las sirenas de las esferas celestiales de acuerdo con la cosmología de Platón, pero eso es la opinión de ella, no se ha demostrado. Yo simplemente pienso que estos templos eran lugares de felicidad para pasarla bien, o sea, estaban decorados con tapices, con alfombras, aquí se tocaba música, la gente cantaba. Si vemos el templo de San Pedro de Naván en la provincia de Ollón, pero más cerca de Churín que Rapaz, ahí lo que tenemos es en la bóveda del presbiterio un medallón con el texto del Magnificat, que es la oración que dirigió la Virgen María a su prima Isabel cuando se encontraron, cuando María fue a ayudarle porque ella estaba embarazada de San Juan Bautista. Y es una oración de regocijo. Ay, mi alma se regocija, mi alma está feliz, bla, bla. Magnificat, sí. Magnificat, ¿no? Y ese texto está representado por unos ángeles que sostienen unas cintas con los colores de la bandera peruana y según la arquitecta Patricia Navarro Grau corresponde al año 1821. Sería uno de los primeros ejemplos de arte que reivindica la República Peruana como una etapa nueva de optimismo. Y ahí también salen alrededor de ese medallón ángeles con instrumentos musicales y el rey David componiendo los salmos con su arpa detrás de su trono. Y de ahí tal vez la relación a lo que decías de que lo otro es un sinónimo de alegría, de fiesta, ¿no? Sí, eso, independientemente de que hoy lo veamos como algo profano, una sirena, que tiene que ver un templo, ¿no? Sí, es la interpretación actual tal vez que estamos dándole.
Yo solamente lo que puedo decir es que las representaciones musicales son abundantes en estos sitios. Y eran lugares felices, eran lugares donde la gente la pasaba bien, tocaban música, por lo que yo veo, hacían fiesta, también se peleaban, se daban de puñetes cuando hay, por ejemplo, me parece en uno de esos templos, si no me equivoco, he visto allí en otra capilla, pero también hay escena de venta de esclavos graficadas en el muro. O sea, a lo que voy es un poco el negocio, el comercio que había en la mercado, en las plazas, también se grafica en ese lugar, ¿no? Hay otras escenas de los muros, los murales. Ahí parece ser un Santiago, ¿no? Santiago parece, sí, que era. Según, otra vez volvemos a Elías y Pince Jordán, que fue el historiador pionero de lo que es la Sierra de Ligma, en los años 30 y 40. Dice que Santiago, al ser el grito de guerra español, porque los españoles venían, de acuerdo con lo que se pensaba en la época, que yo no sé si está en verdad o no, pero bueno, hay como un cierto consenso, que era el grito de guerra durante la reconquista contra los moros en España. Santiago como que era el santo protector. Entonces, algunas iglesias matrices llevan la advocación de Santiago. Digamos, por ejemplo, Andajes, Maray. Maray, que era la iglesia matriz del repartimiento de Checras. Andajes era la iglesia matriz del repartimiento de Andajes. Y lo sigue siendo. Ahora, tú que has investigado para la zona bastante, aparte del tema religioso, el tema social, la gente ahí que se dedicaba en esa época, ¿cuál era el movimiento económico, comercial, social? Me parece que habían obrajes en la zona, ¿no? La cuestión es bastante curiosa. O sea, los pueblos que hoy ya existen, al parecer, se empezaron a constituir a partir de 1551 con las leyes de Indias, es decir, los reyes de España en ese tiempo, que eran la reina Juana de Castilla y su hijo Carlos I de España, dijeron que como la gente vivía, digamos, desperdigada, ¿no? Cada uno vivía en su puquio, en su pacarina, vivía en su cueva, lo que fuera, pues que había que reducirlos, primero para evangelizarlos, pero también para cobrar tributo, porque si cada uno vive para controlar un impuesto. Absolutamente, ¿no? Sí. Y en cierto modo todo se convierte en una herramienta también de control, en cierto modo, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que era bastante difícil controlar que la gente siguiera lo que decían, porque allí la autoridad civil apenas llegaba y el encomendero muchas veces vivía en Lima. Y o sea, la pregunta original era ¿qué pregunta? O sea, ¿qué actividades económicas? Ya. Pues lo mismo que siguen haciendo ahora, ganadería, agricultura. ¿No? Sí, lo que pasa es que tenemos el caso muy peculiar del pueblo de Churín, San Juan Bautista de Churín. Si quien nos esté escuchando conoce Churín, no es en un sitio estratégico. No es en un sitio donde tú puedas ver si vienen los enemigos a atacarte o los españoles o quien sea. Está al lado del río. Rodeado, ¿no? de una serie de montañas. Está rodeado de montañas, pero está en la zona baja y al lado del río. ¿Por qué? Porque el conquistador, bueno, el adelantado Francisco Pizarro concedió ese terreno junto con atavillos y todo lo que era antes el repartimiento de Andajes, que era enorme porque iba desde Ollón, que es pura montaña, hasta Quintay, que es Chaupilungas, es decir, está entre el desierto y los Andes. Y en Churín no había pueblo, no había nada, no había fortaleza. ¿Qué hizo este conquistador a quien Pizarro le dio ese repartimiento? Se llamaba Hernando de Montenegro. Vio el río y dijo: voy a construir un obraje de paños para sacar. De ahí lo que te comentaba, que en el caso de Churín puntualmente el movimiento fue de obraje, ¿no? Sí, entonces se construyó ese obraje de paños y lo que en principio era una fábrica con su capilla, luego eventualmente se convirtió en un pueblo.
Pero Churín no tiene tradición prehispánica en sí como pueblo, lo tiene. Fue un asentamiento, digamos, hecho el proceso para la producción de paños y mantas. Sí. Por cierto, un dato para los amigos que conocen Lima, hay una calle, la primera cuadra de Girón Callao, se llama la calle Mantas, porque ahí estaban las tiendas donde se vendían toda esta producción, que como vemos ahora, venía de Churín. Bueno, vendían de otros sitios también, pero de Churín venían bastantes y eran bastante apreciados porque la calidad era buena y ese es el origen de Churín. Entonces Churín no procede de un asentamiento, no, sería Botumarca. Sara, en una ocasión comentaste de que al otro lado del río, ¿no?, de Churín, hay una iglesia que, a diferencia de todas, que fueron hechas obviamente por las congregaciones religiosas, que fueron estas hechas por los vecinos. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia, este pueblo? Se llama Nuestra Señora de la Merced de la Chimba, la iglesia, y el pueblo se llama La Chimba. Entonces esa iglesia fue construida por españoles en el siglo XVIII. Pidieron permiso al arzobispado y se les concedió, y es una iglesia muy bonita. Es como una capillita bastante pequeña, pero con un retablo barroco imponente, algunas pinturas murales. Y la cuestión es que en la historiografía convencional se tiende a pensar que siempre el arzobispado decía tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, imponía, reprimía, pero no era así. Muchas veces era iniciativa de la población local. Y es el caso de la Chimba, como también lo es el caso de Tulpay, donde fueron curacas locales los que compraron una imagen de la Virgen de Copacabana que estaba muy de moda. Estamos hablando aquí de 1651, pero bueno, desde que Santo Toribio constituyó la cofradía de Copacabana, después de todo el altercado que hubo con el traslado de la imagen de San Lázaro a aquí el tema de Lima, ¿no?, y de Lima. Exacto. Pues el arzobispado le dio el permiso y es una iglesia que depende enteramente la iniciativa de fundarla de los curacas. Interesante que también hayan sido los curacas y unos vecinos que hayan comentado la construcción de iglesias. La imagen que estamos viendo es una imagen de una de las iglesias hoy quizá más importantes del lugar, que es la iglesia de Ollón, ¿verdad? Sí. ¿Esta iglesia también tiene una historia que va al siglo XVI? Bueno, la iglesia de Ollón también la visitó Santo Toribio. También saliste, entonces. Existía, no sería como ahora, pero sí, por supuestísimo que existía. Seguro. Porque era, digamos, o sea, lo que hoy día sería la provincia de Ollón tenía dos doctrinas. Una era Caujul en Andajes, Caujul en Andaj, que sería la parte de Andajes, Caujul, Lancha, toda esa parte, claro. Caraz, Chimba, demás. Y luego la otra era la Collana de Andajes, es decir, que sería como de la parcialidad del Ayllu de aquella época la parte más importante. Entonces Churín se constituyó en cabeza, pero porque era fundación española, hago muy platillo, pero claro. Ollón eventualmente se convirtió en parroquia. Y hoy es uno quizás de los templos más importantes. Tenemos un amigo, el Padre Miguel. El Padre Miguel, sí. Saludos al Padre Miguel. Sara, toda esta investigación que has realizado, que en realidad me consta, ya tienes un buen tiempo, ¿va más a realizar en un libro, en una investigación? ¿Qué cosa es lo que viene, creo que sigue ahora? El libro está maquetado. Ya. Ahora depende de quién me quiera financiar para publicarlo, y si no, lo haré yo misma. Ok, hay un libro ya hecho sobre las iglesias de la Sierra Limeña, está maquetado, está solamente esperando un auspiciador para poder salir. Sí. Excelente, es una buena noticia. Estamos seguros que mucha gente que va a ver esta entrevista va seguramente querer ponerse en contacto contigo y financiar esta investigación que beneficia esta área de estudio de lo que es nuestra ciudad de Lima, ¿no? Que como dije al principio de la entrevista, pocos vecinos de Lima conocen, uno prefiere irse al Cusco, Arequipa, cuando tienes aquí en Lima verdaderamente joyas, ¿no?, para conocer, que nos sirven para valorar mucho más nuestra historia. Sara, muchísimas gracias por haber estado en Simplemente Lima, por todo lo que has compartido, y por supuesto debo agradecer que por ti también conocí estos lugares y ahora solamente hay que difundirlos, y sobre todo con el cuidado necesario, porque mucho de tu patrimonio se está perdiendo, como dijiste, ¿verdad? Muchísimas gracias por darme este espacio. No.
a ti por esta entrevista. Muy bien, amigos, ha sido la edición de hoy de Simplemente Lima. Recuerden que sale siempre también en directo a través de radio o de noticias. Conmigo es hasta el próximo viernes. Muchas gracias.